les va? Muy buenos días, tal como fue anunciado. Vamos a hablar de todos los últimos acontecimientos internacionales, lo vamos a analizar, vamos a poner un poco en contexto histórico y es por eso que convocamos a David Telias, es profesor de historia, una persona muy preparada en la materia, repasando un poco su currículum, es licenciado en Ciencias Históricas, docente de la cátedra de la Universidad Ort, la carrera de Relaciones Internacionales. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Gracias a ti, buen día. Bueno, lo convocábamos para poner, le decíamos, un poco en contexto histórico y bueno, intentar entender un poco más lo inentendible o intentar entender la barbarie. ¿Qué se puede decir acerca de estos acontecimientos? Porque no solamente podemos tomar el caso Bélgica, ¿no? Se lo puede concatenar con lo que pasó en Francia en noviembre y con otros hechos. ¿Qué se le puede decir a la gente para entender esto? Es muy difícil resumir esto en una forma sencilla de entender. Nosotros tenemos que ver que estamos de alguna manera frente a la eclosión de un mundo que nos es bastante desconocido, sobre el cual tenemos noticia muy vaga y generalmente homogeneizamos, entendemos que el mundo islámico es un mundo en donde todos son iguales, en donde nos parece que no pasa nada, o nos parecía, por supuesto, a partir de estos últimos años, todo eso ha cambiado. Y estos fenómenos básicamente tendrían que ver con, si uno lo analiza en el proceso del contacto entre Occidente y Oriente, entre el mundo musulmán y el mundo, digamos, judío-cristiano occidental, tendrían que ver más con problemas internos del mundo musulmán que con problemas de interrelacionamiento. Que los hay también, los hay justo este año, por ejemplo, estamos cumpliendo 100 años de un elemento poco analizado, poco estudiado, pero que tiene mucho que ver con esto, que es lo que se llamó los acuerdos Sykes-Picot en la Primera Guerra Mundial, en donde las potencias occidentales, luego de haber de alguna manera prometido a los distintos grupos árabes del Medio Oriente su independencia si colaboraban con la derrota del Imperio Turco en la Primera Guerra Mundial, lejos de eso traicionaron y crearon aquellos famosos mandatos en donde repartieron el Medio Oriente en cuadrados. Uno mira los mapas, van a ver líneas rectas, es decir, y les dijeron, bueno, la independencia queda para más tarde. Y la independencia concreta va a empezar a llegar recién en los años 30 en algunos casos, independencias tuteladas, en fin. Pero por otro lado, es decir, eso es lo que tiene que ver con el relacionamiento. Eso se va generando un mal relacionamiento en el siglo XX entre Occidente y Oriente. Sí, un mal relacionamiento y se lo pregunto esto, también quizás una inadecuada distribución en cuanto a religiones y nacionalidades o estados. Supuesto, es decir, quizás para que la gente comprenda bien la pregunta que quiero hacer, no siempre en el mundo árabe y musulmán los países reflejan religiones comunes. Y apunto a esto que usted decía acerca del relacionamiento interno. Claro, por eso. Es decir, en ese sentido, totalmente. Es decir, los repartos geográficos no se hicieron teniendo en cuenta ningún aspecto natural propio del lugar, desde lo étnico, cultural, sino de intereses políticos de las potencias. Lo mismo ocurre en África, de hecho, ¿no? Pocos años después. Pero desde el punto de vista del proceso interno, digamos que el mundo musulmán vive una tensión muy fuerte entre lo que nosotros, si lo tuviéramos que comparar con el mundo occidental, llamamos la ilustración y el conservadurismo, es decir, entre poblaciones que les gustaría vivir más modernamente, para llamarlo de alguna forma, es decir, donde la religión sea parte de la vida privada de las personas, como lo puede ser acá, y cada uno sea libre de manifestar sus creencias en la forma que quiera, y grupos que lamentablemente en muchos países se han enquistado en el poder, en donde la religión es el factor de poder, entonces no permiten a la gente. Es decir, uno dice, bueno, porque hay que hacer bien la diferencia, es decir, ¿cuántos musulmanes son lo que llamamos islamistas? Es decir, aquellos que pretenden que el Islam rija la vida política y civil de las personas. Seguramente una minoría. El gran problema que tenemos es que esas minorías en muchos países, en países muy importantes, muy poderosos, están enquistadas en el poder, es decir, están prendidas al poder político gracias
al sometimiento que hacen a través de la religión. Usted plantea algo que resulta interesante, por lo menos es un foco de análisis bien interesante sobre la realidad o de interpretación. Esto de que no es una guerra del mundo musulmán contra Occidente, sino quizás interna de grupos radicales musulmanes queriendo quizás llamar la atención y por esa vía imponerse dentro de su mundo. Por supuesto, hay muchas teorías, ¿no? Está claro, no, nada es unicausal ni tiene una sola, ni tiene una sola explicación. Yo me afilio a la idea de que es más importante el problema interno en el mundo musulmán que el problema con Occidente. Ahora, Occidente se transforma en una excusa. ¿Por qué? Porque Occidente representa todo lo que esos grupos enquistados en el poder no quieren. Entonces, mostrando a Occidente como el débil, el malo, el causante de todos los problemas, yo gano fuerza internamente. Es decir, no es, sí es cierto que hay, y yo no culpo a nadie, es decir, sí es cierto que hay malas conductas, malos procedimientos de Occidente en el mundo árabe musulmán históricamente, y en el siglo XX los hubo y muchísimos. En la Guerra Fría las cosas fueron un desastre, nadie lo puede ocultar eso. Pero lo que hoy sucede, es decir, lo que sucede en los últimos 30 años, tiene más que ver con la lucha por los grupos que enquistados en el poder gracias al factor religioso llevan adelante, que con las culpas que pueda tener la Unión Europea en este caso en lo que pasó ayer, porque obviamente lo que pasó ayer, Bruselas, no es por casualidad, es decir, y fue a pocas cuadras donde están las institucionalidades europeas, ¿verdad? Donde están las instituciones de la Unión Europea. Entonces, hay una simbología en ese sentido. ¿Por qué marca el límite de 30 años? Cuando, por ejemplo, en la historia reciente, lo que se menciona como uno de los hechos desencadenantes de toda esta división más profunda que hay en el mundo árabe, por ejemplo, está vinculado a la primavera árabe. ¿Por qué usted marca el límite de los 30 años? Lo que pasa es que la primavera árabe es un punto de eclosión en ese mundo en donde las fuerzas internas que bregan o que intentan bregar por mayor libertad, por mayor modernización, explotan y se generan. Pero esto tiene dos etapas muy claras, es decir, toda una etapa que va en la primera mitad del siglo XX, una posterior, en la que no me voy a detener por razones obvias, una posterior que tiene que ver entre la Segunda Guerra Mundial y los años 70, y una que es brutalmente importante, que es la del 79 con la Revolución iraní y la creación del Estado de la República Islámica de Irán. Es decir, del 79 en adelante hay un cambio drástico en cómo el Islam y particularmente el islamismo se vincula entre sí y se vincula con Occidente. Cuando la República Islámica de Irán se crea, lo que emerge en el poder no solamente es un islamismo, sino que es un islamismo chiita. Es decir, el mundo musulmán se divide en dos grandes corrientes, el sunismo y el chiismo. El sunismo es, en términos generales, en el mundo musulmán, entre el 80-85% de la población. El chiismo es entre un 10 y un 15% de esa población, un 20% a reventar. La particularidad es que Irán es chiita, es decir, Irán es la inversa. ¿Sí? Lo mismo que Irak, donde la relación es un poco más pareja, pero es mayoría chiita. Entonces, cuando el chiismo toma el poder y logra lo que muchos otros, lo que el sunismo no había logrado en muchos casos, ¿sí? Durante mucho tiempo, eso hace un llamado, una alerta muy grande en los países suníes, ¿sí? Y el conflicto entre ellos es gravísimo. Entonces, hay ahí un quiebre sin duda, y desde los 80 a esta época, y principalmente después de la Guerra Fría, en donde muchas de estas cosas estaban contenidos por la incidencia de las dos grandes potencias, la desaparición de la Unión Soviética en ese mundo libera un montón de tensiones que ahora, bueno, la estamos viendo. ¿Y nos tenemos que acostumbrar a este tipo de hechos, lamentablemente? Sí, claro. Sí, porque nos tenemos que acostumbrar y nos tenemos que preparar en todas partes del mundo, porque ¿contra qué atenta todo esto? Si tenemos yo por lo menos lo veo, simplificando, lo veo de dos maneras, o sea, dos posibilidades. O nos recogemos, digamos, y renunciamos a vivir en un mundo libre, democrático, donde sujetos como estos que se levantan y van por el aeropuerto de Bruselas y hacen estallar esas bombas, pueden circular, es decir, ciudadanos belgas, ¿sí? Que pueden
leer cualquier cosa, que pueden vincularse con el mundo exterior a través de internet sin que alguien los diga, esto usted no lo puede leer, etcétera. O sea, o renunciamos a eso y empezamos a vivir una vida de un control absoluto de la vida privada de las personas y volvemos a la Edad Media, o con suerte a la época moderna, es decir, a los siglos XVI, XVII, XV, o buscamos formas de bajar la posibilidad de que estas cosas ocurran, que no sé cuál puede ser. Es decir, si no, nos tenemos que acostumbrar a que esto va a pasar. Claro. ¿Y por qué? Usted mencionaba, son ciudadanos belgas y no ha sido la primera vez que se da. Muchas veces ocurre que personas que o bien viven en Suecia, en Inglaterra, en Francia, en este caso en Bélgica, que muchas veces tienen lazos con países como Siria, como Irak, que en muchas oportunidades han vivido en esos países o quizás nacieron en Europa pero son hijos de sirios y van un par de años a su país de origen y allí son reclutados. ¿Por qué se da que en general son ciudadanos europeos? Bueno, que son ciudadanos europeos puede ser por distintos motivos. Puede ser porque son producto de la inmigración musulmana a Europa, que se ha dado en forma masiva también desde los años 70, es decir, principalmente, es decir, en los años 70 hay una expansión en ese sentido. No digo que con la intención de nada, pero sí hay una salida muy fuerte de personas, tanto sea desde, en primera etapa desde Turquía, más que nada, es decir, musulmanes turcos, luego ya del norte de África y posteriormente desde el resto del Medio Oriente, y pueden ser hijos de esas colectividades migrantes y ya nacidos en Europa, o pueden ser de migración reciente. En cualquier caso, la pregunta es cómo es alguien que llega a Europa, de alguna manera vive en Europa un tiempo, después se le puede ocurrir hacer una cosa de esta, es decir, y porque fracasamos en la inculcación de los valores, es decir, porque Occidente, en ese mismo contexto de libertad, de que cada uno pueda hacer lo que quiera, mucha gente queda por el camino, mucha gente se ve frustrada en el mundo en el que está y encuentra en los fenómenos fanáticos, es decir, o el islamismo particularmente en este caso, respuestas a su vida y se cierra hacia ese camino y después termina haciendo lo que termina haciendo. Si uno quiere ver una metáfora o algo parecido y llevarlo al Uruguay, por ejemplo, ¿cómo podemos explicar? Bueno, ¿cómo podemos explicar que una persona, nosotros que somos muy futboleros, vaya a un partido de fútbol armado a matar a alguien o esté dispuesto a arriesgar su vida por una camiseta de fútbol? Bueno, esa persona, lo más lógico es que su vida no tenga otra motivación, y sea una persona fracasada absolutamente en su ámbito social, de relacionamiento, y toda su motivación de vivir está atrás de una camiseta de fútbol. Es bueno el paralelismo para entender un poco qué es lo que estas personas están en la misma, es decir, son personas que ya sea Bélgica, Suecia, Francia o Uruguay, no nos olvidemos lo que pasó hace pocos días, no encuentran una adaptación a vivir de esa manera, no encuentran una forma, una explicación a sus fracasos, a sus rechazos. Entonces buscan respuestas, encuentran estos caminos, se explican el mundo desde esa perspectiva, se generan un enemigo que tiene la culpa de mis fracasos y entonces actúo. Es decir, me transformo en el peor enemigo porque estoy adentro además. Usted mencionaba la situación que se vio en Paysandú hace algunos días en nuestro país, muy lamentable por cierto. Ahora, ¿es comparable o atribuible a un fenómeno de estas características? Hablo de un grupo, lo que se ve en Europa, y la idea es ver hasta qué punto esta realidad nos es ajena y el día de mañana lamentablemente nos puede llegar a tocar en... Es totalmente comparable. ¿Sí? Por supuesto, es decir, es lo mismo. El único que cambia es el modus operandi, es decir, estos fenómenos en Europa pasan, lo que pasó acá en Paysandú en Europa pasa muy seguido. Y en el Medio Oriente ni que hablar, en Israel ni que hablar, o sea, pasan todos los días. El problema es qué forma de actuación yo tengo, es decir, esta gente se vincula a través de internet, a través de los sitios que están al alcance de cualquiera, y a través de otros lugares físicos también muchas veces, ¿sí?, a ese mundo,
Y es desde ahí donde se ve la forma de actuar. Claro, uno dice, bueno, lo que pasó en Paysandú, sí, seguramente este hombre en Uruguay está aislado, no sería capaz de organizar un atentado como ese, el de Bruselas. No tiene los elementos, es decir, quedaría en evidencia rápidamente, probablemente sería atrapado y bueno, a esa persona lo que se le va a ordenar, tanto el tipo está solo en un lugar aislado, bueno, tu forma de actuar es esta, tu forma de colaborar con la causa nuestra es esta, que es lo que vos podés hacer. Tampoco es fácil, es decir, convencer a cualquiera de que se suicide, ¿no? Entonces, eso lleva a otro proceso mucho más complejo. Entonces, probablemente una persona como lo que ocurrió acá no se le iba a convencer de inmolate, cargate de explosivos y andá volate en la puerta de un lugar o lo que fuera. Pero sí de que hiciera una cosa así. Es decir, de vuelta, el fenómeno es el mismo. Eso es lo que hay que entender. El fenómeno es, lo que cambian son las dimensiones. Me quedan algunos segundos simplemente y hay un tema que no quiero dejar de desarrollar, sobre todo para ilustrar y para dar a conocer a mucha gente que quizás no siempre está empapada en estos asuntos. Hablamos de sunitas, hablamos de los chiíes, no mencionamos al yihadismo. ¿De qué se habla cuando se habla de yihadismo? La yihad es la guerra santa, ¿sí? Consagrada en el Corán. Esto no es peyorativo para el Corán, es decir, la guerra es un elemento que está mencionado en todos los libros religiosos, es decir, las religiones se crean a partir de la guerra. Hay que entender que el mundo en el que vivimos, el discurso de la paz es un discurso muy moderno, es un discurso del siglo XX. El mundo previo al siglo XX, el mundo hasta el siglo XVIII, XIX, era un mundo de guerra, donde el vínculo entre las sociedades, entre los grupos, era a través de la guerra, ¿ah? Entonces, eso está consagrado. La yihad es la llamada la guerra santa, que no la puede hacer cualquiera, no se puede hacer en cualquier momento y que va a depender de las interpretaciones. Cuando hablamos de yihadistas, hablamos de personas que lo que están pretendiendo es ejercer ese supuesto derecho que alguna frase del Corán les da, o entienden que les da, de pelear en nombre de Dios, en nombre de la religión. Bueno, eso de vuelta está alimentado desde espacios de poder en países muy importantes, en el Medio Oriente principalmente, que tienen su razón de poder en la religión, es decir, dominan a la población a través de la religión y que inculcan este tipo de ideas para poder mantenerse en el poder. David Telias, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Nos sirvió para entrar un poco en caja y abordar algún aspecto de esta situación y poder entender un poco más algo que resulte inentendible. Por más que le demos un contexto, el hecho en sí, al final de cuentas uno pasa raya y sigue siendo inentendible. Sin duda, es muy difícil. No lo podemos razonar desde nuestra forma de ser y de pensar, no lo podemos razonar. Tenemos que ubicarnos en otro plano de la historia, en otro tiempo. Nada, muchas gracias a ustedes y espero que haya servido de algo. La pausa y seguimos con muchas más noticias.